Decía esta mañana en el grupo parlamentario del PAN que estas intervenciones pues son muy embarazosas, son de las que realmente uno nunca quisiera tener que pronunciar. Pero quiero hacerlo con respeto y con franqueza. Como bien lo decía el senador Bartlett, no se trata aquí de venir a hacer cuestionamientos de carácter personal. No debemos de sacrificar la franqueza por la falsa cortesía. No debemos evitar decir las cosas por el riesgo de incomodar susceptibilidades o afectos personales. No se puede pensar así cuando lo que está en medio es la República misma. Entiendo y respeto a quienes aquí se han expresado para apoyar a la senadora Arely Gómez. Desde el jueves pasado quedó acreditado que entre los senadores de las distintas bancadas ella tiene un respeto y tiene un reconocimiento. Yo no hablé en esa sesión, pero no tendría ningún inconveniente en sumarme a varias de las cosas que en efecto se dijeron de ella, sobre todo su don de gentes, sobre todo su amabilidad. Tiene un buen estilo para relacionarse con los demás. Yo la vi trabajar en las comisiones y es una persona metódica, tiene capacidad de trabajo. Diríamos que tiene buen talante y creo sinceramente que es una persona dispuesta a escuchar. Ese es un buen dato. Pero dicho todo esto, lo digo con toda franqueza, todo ello junto no es suficiente para poder votar a favor de esta ratificación, porque hoy por hoy son otras cualidades, además de esas, las que se necesitan en un nombramiento como el de la Procuradora General de la República. Tiene que ver fundamentalmente con el tema de la independencia política, de la autonomía personal que requiere un cargo como el de la Procuradora General de la República. En la actual crisis que vive México, que no es una crisis de percepción, como Peña Nieto la ha descrito en el Reino Unido, una declaración con la que pretende asincerarse al reconocer que su gobierno está plagado de desconfianza, de que atraviesa el país un momento de enorme incredulidad. Porque ese discurso es hueco. Si el presidente de la República fuera consecuente con ese discurso, no estaría proponiendo hoy a la senadora Gómez, ni mucho menos a Eduardo Medina Mora para la Corte. En realidad estaría privilegiando en estas candidaturas o en estos cargos a personalidades con mayores atributos de independencia política y de autonomía personal. Porque la crisis de México no es de percepción, es una crisis de corrupción política. Porque es una crisis de legitimidad. Porque está enlodado los más altos niveles del poder político en México. Es una crisis de corrupción política que parte desde la presidencia de la República y corroe a muchas vertientes del sistema político mexicano y atraviesa a varios secretarios de Estado. Ahí están todavía a estas alturas las inexplicables casas, la Casa Blanca, la segunda Casa de las Lomas, la Casa de Ixtapan de la Sal, la Casa de Manilalco. El problema de México, la crisis de México es una crisis de corrupción política, de conflictos de intereses, de inseguridad, de violencia. Es una crisis de derechos humanos. Por eso lo quiero decir con todo respeto, y sé que me está escuchando la senadora Arely. Ella puede tener muy buen trato y de ella yo solo recibí atenciones y respeto. Yo siempre en el trato con ella
recibí una interlocución de mucho nivel, de mucho respeto, pero yo creo que hoy no le sirve al país un perfil tan vinculado a Peña Nieto, tan vinculado al PRI. Miren, ya tuvimos una experiencia, una mala experiencia. Yo aquí voté el nombramiento del licenciado Murillo Karam. Murillo Karam, ¿qué es Murillo Karam? Con sus tablas, con su experiencia, con su cultura jurídica y política, con ciertos niveles de autonomía personal, Murillo Karam no pudo sobreponerse al sistema, no pudo cortarse el cordón umbilical que le ata con su partido. Tan es así que el personaje de más peso político del gabinete de Peña ha tenido que ser relevado de la Procuraduría General de la República, y ese es el mayor relevo del gabinete que hoy se ha realizado. Ese es el cambio más importante. No le sirve al país en este momento reforzar esa línea de afinidad partidista, de afinidad política, porque lo que está en la base del pacto de impunidad es el sistema de tapaderas, es el régimen de complicidades, es cubrirle a los del mismo partido sus asuntos. ¿Cuándo abrió la PGR en este tiempo investigaciones por el tema de las casas, de la Casa Blanca de Peña Nieto o la de Videgaray, que es un escándalo? A ver, el verdadero escándalo es el de Luis Videgaray con la casa de Malinalco. Declaró en 7,5 millones de pesos el valor de esa casa en boletín de prensa. Y no se ha iniciado una sola investigación. Una casa que se reportó en su momento a la Contraloría con un valor de casi $2 millones y se vendió a Grupo IGA en casi $3 millones. La compró el secretario de Hacienda en 7,500. ¿Cuándo se abrió una investigación? Ese es el problema real que tenemos. Con todo afecto y realmente abrumado por tener que hacer este deslinde, yo no puedo por ahora acompañar la ratificación de la senadora Arely Gómez. Esperaría incluso que ella pudiera tomar de mi intervención un acicate, a lo mejor le puede servir, para decirle que yo esperaría que ella se echara para adelante, que ella pudiera separar su filia política, partidista, grupal, del deber patriótico que en este momento reclama México de combate a la corrupción y a la impunidad. Digo todo esto, compañeras y compañeros, y con esto termino, porque mi preocupación de este perfil está exponenciado, lo digo abiertamente, por el alcance que tiene la reforma constitucional que creó la figura de la Fiscalía General de la Nación. Porque todos sabemos que este nombramiento de procuradora puede convertirse automáticamente en fiscal general de la Nación, que dure 9 años e incluso que ni siquiera se le aplique el proceso de remoción previsto en la Constitución para el fiscal general. Se ha dicho aquí con razón que hay 2 requisitos previos: la ley reglamentaria que requiere o que necesita las reformas constitucionales y la declaratoria del Congreso para la vigencia de la Fiscalía General. Yo les pregunto, ¿qué no van a sacar la legislación secundaria? ¿Qué no van a declarar vigente la Fiscalía General? Pues ni modo que no vayamos a concretar una de las mayores reformas constitucionales que hicimos, de organizar el Ministerio Público a partir de una Fiscalía General. En este Senado, desde hace mucho tiempo, la oposición no tiene mayoría. No nos hagamos. No es cierto. El PRI tiene mayoría en este Senado. En muchos temas lo sacan.
según el tema, consiguen unos votitos del PAN o unos votitos del PRD o incluso del PT, pero ya la oposición en este Senado no tiene mayoría. Eso no es cierto. Entonces, una Fiscalía General en un perfil tan vinculado y tan estrecho al presidente de la República, creo que entraña una traición, entrañaría de llevarse a cabo una traición a la Fiscalía General de la Nación, autónoma. ¿Dónde se concreta la autonomía de una institución, de una entidad, de una figura? Pues en los perfiles con mayor independencia política. Por eso, mi voto no la acompañará esta tarde. Lo digo con toda claridad. Lo hago fundamentalmente para acreditar mi posición. Respeto a los demás que lo hagan. Como le dije a Arely Gómez el día que pidió licencia, cuando aquí dijeron que iba de subprocuradora, porque no les dijeron tampoco la verdad. Por supuesto que no les dijeron que iba de procuradora y probable fiscal general. Si hubieran dicho todo, yo creo que incluso habría habido más atemperancias. Pero como se lo dije a ella, le deseo éxito. Yo estaré muy pendiente de su actuación. Además, ella sabe que esa es la función del Senado y de un senador de la República. Por su atención, muchas gracias, compañeros. Gracias, senador.